ciencia, actividad académica y actividad en materia constitucional, libros y artículos escritos. Hoy vamos a conversar con él sobre, bueno, va a hacer una presentación sobre la situación de Venezuela y la constitución o la falta de, la ausencia de constitución que se refleja en falta de derechos y libertades, derechos sociales, libertades civiles y políticas. Y cómo esto incide en, desde mi perspectiva, en un Estado que cada vez se aproxima más a un Estado forajido o a un Estado fallido. Un Estado donde no se respetan los derechos de las personas, pero al mismo tiempo se ejercen por otra vía controles sociales y mecanismos de control y de vigilancia. No quiero extenderme más, le doy las gracias al doctor Rachadel. Charla. Muchas gracias. Este libro lo escribí yo, porque ya para el año 2013, 2014, era ya demasiado evidente el carácter dictatorial, tiránico del régimen y el irrespeto total a los derechos humanos y a toda la estructura consagrada en la Constitución. Entonces yo dije, bueno, yo quisiera dejar un testimonio de lo que ha pasado en esta época. Y no de ahorita, yo quería hacer una comparación también con lo que había pasado en la época anterior, que algunos la llaman la República Civil, otros lo llaman o distintos nombres, pues se le han dado, el puntofijismo lo llaman otros incluso, pero que fue una etapa en la cual pues el país disfrutó de una serie de libertades públicas con sus imperfecciones, pero algo que nunca se había vivido en la historia. Y esa etapa coincidió mucho con unas vivencias personales, porque cuando cae Pérez Jiménez en el año 1958, yo estaba pues en tercer año de bachillerato y ya podía pues darme cuenta de muchas cosas y así pues fui como observando lo que estaba pasando y también un poco estudiando, digamos, una fundamentación teórica sobre esas situaciones. Y entonces dije, nada, yo me voy a poner a escribir esto. Y así lo hice yo y en el 2014 empecé a escribirlo a finales de 2014 o a mediados de 2014, del 2015 lo terminé y se publicó pues a finales, en noviembre de 2015 se publicó. Entonces, la idea mía era esa, hacer una comparación entre lo que había sido Venezuela en los 40 años de democracia y lo que estaba pasando en los 14 años que habían transcurrido, 15 años más bien, del régimen chavista y madurista. Entonces, de ahí pues salió el libro, al cual le agregué algunas otras consideraciones de tipo politológico, que están sobre todo en la última parte del libro, la cuarta parte. Entonces, es decir, yo estaba hablando con Mauricio Felen, antes de empezar esto, Felan, y le decía que ese capítulo que fue el que llamó la atención, no sé, me imagino porque tiene algunos aspectos que se pueden considerar sociológicos, ¿no? Para una gente del doctorado en ciencias sociales. Yo me inspiré en una norma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado por la constituyente francesa en 1789 y que después sirvió de preámbulo a la Constitución francesa de 1791. Es la primera declaración de derechos que existe en la humanidad. Y en el artículo 16 de esa declaración se dispone que la sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. Porque claro, yo había visto que esa constitución en los aspectos fundamentales pues no se estaba cumpliendo. Entonces, no está garantizada ni está asegurada. No basta con que exista teóricamente o formalmente la Constitución. Lo que necesita es que
todos esos derechos y todas esas garantías tengan efectiva vigencia. Entonces, partiendo del supuesto de que las constituciones que se crean en el mundo, las primeras, fueron constituciones liberales, fueron producto de la época de la Ilustración, donde los países comienzan a reaccionar contra el sistema absolutista que existía en el mundo en esa época y se comienza a hablar de derechos humanos y hablar de estructuras del Estado que garanticen el cumplimiento de esos derechos. Entonces, las constituciones que llamamos liberales, se llaman liberales porque se fundamentan en la libertad, no por el neoliberalismo, como se dice ahora, sino por la libertad. Tienen dos partes las constituciones. Una parte que se llama dogmática, que se refiere a la declaración de los derechos y de las garantías de esos derechos que están en el texto constitucional. Y en segundo lugar, una parte orgánica, que es la organización del Estado. Y hay relación entre la parte orgánica y la parte dogmática, porque la parte orgánica está hecha justamente para garantizar el cumplimiento de esos derechos de las personas. Y por eso, cuando se refiere a la garantía de los derechos y a la separación de poderes, se refieren a los aspectos fundamentales de la parte dogmática y de la parte orgánica. Y si no está eso, no hay constitución, dijeron los franceses en ese momento. Por supuesto que eso no es la única constitución que existe, la liberal. Después se crearon otros sistemas. Vino el sistema soviético, por ejemplo, en el cual no está garantizado los derechos humanos. Y también pues otros sistemas de la órbita soviética, incluso el sistema cubano, en el cual pues no hay una separación de poderes. Hay unos derechos que están garantizados, pero que en la realidad no hay manera de que se ejecuten, porque no hay una separación de poderes. Hay una persona o un grupo de personas que manda y hay un partido único, y todo emana de ese partido único. Unos consejos populares que a su vez eligen una asamblea nacional que elige un primer ministro, y ese es el que manda, ese es el que manda, porque es la persona escogida por el partido. En los regímenes de partido único no hay constitución en el sentido que se le da a la palabra constitución en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Puede ser que haya algunas normas organizativas, pero no hay verdaderamente una constitución donde lo fundamental de la constitución es la garantía de los derechos humanos, porque incluso la parte orgánica es para garantizar esos derechos. Bueno, entonces, partiendo de eso, pues yo hice la tercera parte con ese título, un Estado sin Constitución. Venezuela, un Estado sin Constitución. Entonces, quería referirme, pues, que el estudio de la situación venezolana me fue llevando a considerar uno por uno qué estaba pasando con esos derechos. El derecho a la libertad de expresión, libertad de pensamiento y de expresión del pensamiento no estaba garantizado porque había una cantidad de cortapisas. No había libertad de prensa, la prensa, periodistas y las personas que se ocupan de la difusión de las ideas estaban siendo perseguidas. No hay derecho a manifestar, a pesar de que la Constitución lo dice expresamente, que se garantiza pues el derecho a manifestar públicamente sin armas, y eso tampoco estaba permitido. No hay una libertad personal en el sentido de la Constitución de 1969 es una constitución bastante avanzada en las declaraciones de los derechos. Nosotros hemos tenido 3 constituciones así importantes, la de 1947 en esa materia, la de 1961 y la de 1999.
yo tengo algunos críticas a esa Constitución del 99, pero no es suficiente como para decir que no es una Constitución liberal. Sí es una Constitución liberal. Lo que pasa es que fue hecha en un momento y con un pensamiento que no fue el pensamiento que privó después. Entonces, por ejemplo, ahí se introducen innovaciones importantes como la de que se garantiza el debido proceso y las personas pueden ser juzgadas en libertad. La gente puede ir presa cuando se dicta una sentencia donde se comprueba y se decide que ha cometido un delito. Pero si no, él está en libertad siendo juzgado como en los países civilizados. Y a mí esa norma me gustó muchísimo, me pareció muy importante. Y sin embargo, pues empiezo a ver que tampoco se está cumpliendo. La gente primero lo pone en preso. A veces pasa meses o años preso cuando empieza el juicio. Es que no hay, y a veces el juicio se eterniza. No hay la libertad del debido proceso, que es una garantía fundamental. En materia de propiedad, imagínense ustedes todos los procesos de expropiaciones, de invasiones, de confiscaciones, sin juicio, sin procedimiento, por la simple voluntad del jefe del Estado, sin ningún tipo de indemnización para las personas. Y claro, Chávez juraba en ese momento que eso era muy sencillo, expropiese y ya está, pues, y se acabó, y ese señor se le quita su propiedad, pero la gente reclama. En este momento, en los Estados Unidos hay unas demandas contra Venezuela por el orden de los 150.000 millones de dólares por expropiaciones y otros incumplimientos de los derechos en que incurrió el gobierno de Chávez. Por ejemplo, la demanda de Conoco es por 8.500 millones de dólares, con grandes posibilidades de ganarse. Ya hay una serie de condenas, muy pocas todavía, pero lo que viene es bárbaro. Se calcula que esas demandas en total pueden llegar a 150.000 millones de dólares de condenas para Venezuela. Y entonces cuando Chávez decía expropiese, la gente decía, así es que se gobierna. Y no se dan cuenta que eso hay que pagarlo. En algún momento hay que pagarlo. Y eso pues está pesando gravemente sobre el futuro económico del país, o va a pesar, porque la mayoría de las sentencias no han salido todavía. Bueno, entonces eso había que dejarlo por escrito. Todas estas infracciones había que dejarlas por escrito para conocimiento de las futuras generaciones y para conocimiento también de otros países. Sabe que yo pensé mucho en la situación de Colombia y la situación de España. Esos países, yo pensé que este libro podía ser útil para que ellos pudieran conocer lo que había pasado en Venezuela, de una sociedad que en su gran mayoría se ilusionó con el gobierno de Chávez y que lo apoyó, por lo menos en los primeros tiempos, hasta que el gobierno ya se había fortalecido suficientemente para crear una estructura del Estado en la cual los órganos del poder público, especialmente me refiero al Tribunal Supremo de Justicia y al régimen de las Fuerzas Armadas, estaban ya bien fortalecidos como para que el gobierno pudiera seguir en el ejercicio de sus funciones sin necesidad de ganar elecciones. Porque además el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía del Ministerio Público y la Contraloría, todo estaba en manos del poder. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué todo eso ha pasado a manos del poder? Y la Constitución garantiza una serie de autonomías de organismos que tienen un funcionamiento independiente del poder. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela. Nunca en la vida el Banco Central había tenido en la Constitución una garantía y una enunciación de sus funciones independientes como se hizo en la Constitución de 1999. Ahora el Banco Central pasó a ser un
una dependencia del Poder Ejecutivo donde le dan las órdenes, imprima billetes, contraiga, contraiga endeudamientos, financie las actividades deficitarias del gobierno, que eso está... Es que estoy viendo aquí un escrito que dice que alguien está tecleando y se está oyendo. Puse a todo en mute, profe. Por favor, que los asistentes apaguen sus micrófonos, por favor. Ajá. Bueno, y el Banco Central, o sea que esa constitución da la impresión que cuando más insiste en una autonomía es porque se va a ir a respetar más hondamente. Tienen ustedes las garantías que se le dan al Consejo Nacional Electoral, nunca las tuvo en la Constitución ese organismo en los regímenes anteriores. Entonces, en la medida en que más se garantiza, más se incumple. Y eso es algo que a mí me llamó pues, especialmente la atención, hasta que llegué empecé a pensar en la hipótesis de que en Venezuela no había constitución. Pero no solamente fue eso, sino que llegó un momento en que el régimen se dio cuenta que su propuesta, su manifestación de simpatía hacia el régimen cubano, que Chávez lo expresó con estas palabras, que Cuba era el mar de la felicidad. O sea, ese modelo que existía para Venezuela en la mente de Chávez, no se podía hacer con esa constitución que había aprobado ellos mismos en 1999. Y no se podía hacer porque era una constitución liberal. Entonces, esa figura de una constitución liberal metida dentro de un Estado populista no podía funcionar. No podía funcionar. Y por ahí también me puse a estudiar ese concepto del populismo que llamaba mucho la atención, porque es que la palabra populismo no dice mucho. Es apoyarse en el pueblo para lograr fines políticos, pero es que hay muchas clases de populismo. Por ejemplo, Wolfgang Larrazábal era un populista. ¿Por qué? No era populista, era popular. Él tocaba cuatro, él se reía con la gente, era un tipo muy agradable. Ahora, eso no es el populismo de que estamos hablando. Lo mismo que una gente que promete cosas que seguramente piensa que no se pueden cumplir, pero las promete de todas maneras, también es un populista. Gente que llega a tener una simpatía popular tan grande, como fue el caso de Gaitán en Colombia, también es un populista. Se habla ahorita que Trump es un populista, pero yo me querría referir a otro tipo de populismo, que es el populismo autoritario. Entonces, encontré pues muy buena bibliografía sobre ese concepto, porque sobre todo en la obra de Max Weber, Economía y Sociedad, él estudia cómo, cuando estudia el sistema de dominación tradicional, encuentra con que hay ciertos gobernantes, mandantes o mandatarios, que se convierten en dueños de los poderes del Estado y del patrimonio del Estado como si fuera su patrimonio particular. Y lo manejan, lo administran, lo regalan, lo derrochan, como que si fuera ese dinero de ellos. Y esa figura que existió pues en muchos periodos de la historia, se viene a plantear nuevamente en la época contemporánea, pero bajo una figura muy perversa, que es la de gobiernos que llegan es decir, en el sistema racional normativo, donde el gobierno adquiere su investidura por las elecciones, y sin embargo
el objetivo es apoderarse del patrimonio del Estado y lo hace con una serie de mecanismos que se llama el discurso populista. Esos gobiernos se llaman neo, en la terminología reciente, digamos, se llaman neopatrimonialistas, porque son gobiernos que se apoderan del patrimonio público y no solamente de los dineros, sino del patrimonio histórico del país y de los símbolos a través de un discurso que llaman el discurso populista. A pesar de que llegaron al poder dentro de un orden jurídico que estableció unas reglas y que fueron cumplidas en su momento, generalmente a través de elecciones. El discurso populista parte de la base de que hay que dividir la sociedad. El discurso populista no es para crear una unidad en el país, sino para dividirlo. Y dividirlo entre buenos y malos. Los patriotas y los antipatriotas, los vendidos al imperialismo, los escuálidos, como lo llamaba Chávez, o apátridas, como le decía también, por un lado que son los malos y por otro lado pues los patriotas. Y ese discurso es una manipulación política y psicológica de gran envergadura. Eso no es una cosa inventada así por una gente que se le ocurrió en un momento determinado, mucho menos por Chávez. Ahí se tomaron en cuenta una serie de experiencias de países sobre todo del mundo soviético, pero incluso tomaron elementos del fascismo y del nazismo para crear una historia, un lenguaje, y para crear unas circunstancias que permitieran una dominación total del Estado. Ellos crean un lenguaje nuevo, un lenguaje del poder, le cambian el nombre a todas las cosas. Las leyes las rehacen, aunque sea para cambiarle el nombre, para dar a entender que empezó una nueva etapa. Entre nosotros la llaman la Quinta República, donde todo es luz, paz y felicidad, en contraste con la situación que había anteriormente, que es donde había corrupción y había todo tipo de males para el país. Entonces, este sistema o este mecanismo permite progresivamente irse apropiando de los símbolos de la patria, le cambian el nombre a la república, la llaman República Bolivariana de Venezuela, en vez de la República de Venezuela como había sido antes o como había sido más atrás los Estados Unidos de Venezuela, pero sin ningún tipo de calificativo. Y luego cambian el escudo, el caballo se lo cambian, el himno fue lo único que no cambiaron, pero la bandera le agregan una estrella, no por darle homenaje a una región del país, sino para simplemente decir que ellos son dueños. Y agarran la espada del libertador Chávez y la usa como que si fuera la de él. Y se tutea con el cadáver de Simón Bolívar, pues lo saca de la urna, lo manipula, lo toca. Todo eso tiene una connotación, un estudio psicológico para crear un sistema neopatrimonialista donde ellos lo que les interesa al final, lo que les interesa es apropiarse de los dineros del país. Y lo logran a través de una serie de poderes que se van otorgando a sí mismos. Pero llega un momento en que ellos sienten de que no pueden seguir avanzando. Y entonces se plantea la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución que se somete a discusión de la Asamblea Nacional, se modifica, se amplía y se somete al referéndum popular del 2 de diciembre de 2007, en el cual el gobierno salió derrotado. Eso no se lo esperaban nunca, que iban a salir derrotados en ese referéndum.
Incluso el año anterior habían hecho una ley habilitante para darse una cantidad de poderes que no tenían base constitucional, pero pensando que se la iba a dar la reforma constitucional y no pudieron. Bueno, hasta ahí todavía yo diría que, bueno, se está incumpliendo la Constitución en muchos aspectos, pero casi que se podría decir que todavía había Constitución. Pero el sentimiento de que la Constitución ya no existe se viene a abrir paso, sobre todo cuando se observa que el gobierno decide restablecer sus propuestas y hacerlas obligatorias mediante leyes orgánicas, decretos leyes, reglamentos, actos de gobierno y guías de hecho, para convertir en realidad para ellos lo que había sido negado por el pueblo. Entonces, en ese momento es cuando yo dije, bueno, yo creo que ya esto es el colmo. Por ejemplo, el poder popular. El poder popular, que ahora lo llaman el Estado comunal, pero que en ese momento lo llamaban el Estado, el poder popular había sido rechazado por el pueblo, simplemente. Y todas las reformas en materia universitaria, por ejemplo, le dan el derecho del voto en las elecciones universitarias a los empleados y a los obreros en las mismas condiciones que los estudiantes y que los profesores y todo eso, y eso fue negado. Pero ellos se empeñan y más adelante, un par de años más adelante, dictan una ley orgánica de educación como si el referéndum hubiera sido aprobado. Y así en todos los campos. Y creo que les interesó un poco referirse al poder popular que se creaba, ¿no? Había que decir también que cuando se creó la Constitución, cuando se aprobó y discutió y aprobó la Constitución en el 1999, los tres poderes clásicos que habían sido determinados sobre todo por Montesquieu, pasaron a ser convertidos en 5 poderes. Tampoco ahí se hizo nada nuevo, simplemente, bueno, la Contraloría, que existía como órgano autónomo, la Fiscalía o el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, que sí fue incorporado, tomándolo del modelo español y otro lado. Y los reunieron pues para formar un poder nuevo. Y el Consejo Supremo Electoral, que después pasó a llamarse Consejo Nacional Electoral, lo convirtieron en un poder. Y le dieron una cantidad de competencias agregadas, sobre todo en materia de la identificación y el estado civil de las personas. Pero para nada, porque la idea fue, y eso lo lograron, poner gente de absoluta confianza allí, política, para dirigir los procesos electorales. De manera que la gente dice burlonamente y con mucha razón que el organismo electoral se convirtió en un ministerio de las elecciones para el gobierno, en favor del gobierno. O sea, el Consejo Nacional Electoral, en vez de ser el organismo que garantizaba la imparcialidad en los procesos electorales, se convirtió en el organismo que hacía posible garantizarle al gobierno el triunfo electoral por distintos mecanismos, tanto legales como de actuaciones administrativas. Entonces, eso lo fuimos viendo en todos los aspectos. Yo hice, una vez que yo publiqué este libro, hice un seminario en el doctorado en Derecho sobre el problema en general del populismo, pero después lo hicimos en una serie de seminarios específicos de cómo opera el populismo en una serie de aspectos de la vida del país. Entonces hicimos otro seminario sobre el sistema electoral y el populismo bajo el régimen que se inicia en el 99. Hicimos también uno sobre el régimen de las universidades
2 seminarios hicimos sobre el régimen de las universidades y también sobre la hacienda pública. ¿Cómo se modificó la hacienda pública con relación a lo que había antes? Hicimos otro seminario sobre el fin de las autonomías. ¿Cómo acaban con las autonomías bajo el régimen populista? Bueno, eso produjo mucho interés en el grupo de alumnos que trabajaron conmigo, y hay algunos alumnos que siguieron todos los seminarios desde el principio hasta el final. Hasta que me tuve que venir del país, salir del país, por unas medidas, ahorita que estábamos hablando antes de empezar esto, sobre el tema de el cambio de la nómina de los profesores, que ahora tienen que ser por el modelo de la patria, y al que no está en el país no le pagan su jubilación. Bueno, eso lo estoy sufriendo yo desde hace más de un año, que me quitaron pues toda la jubilación y todos los ingresos que podía tener, tanto la pensión del seguro como la jubilación de la universidad, que me congelaron las cuentas bancarias, me prohibieron salir del país, me declararon, me establecieron una prohibición de enajenar y gravar bienes. Yo no sé, eso es casi como una condena de muerte. Si tú no puedes trabajar, no te pueden pagar porque no tienes cuentas bancarias, y además eso no puedes irte para otra parte a trabajar, bueno, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Y qué hice por los caminos verdes? Que fue lo que yo hice. Pero bueno, no es para hablar de mi persona, sino que es un ejemplo más y eso se hizo por una decisión, una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, por el delito de haber aceptado ser postulado por la Asamblea Nacional para formar parte del Consejo Nacional de Universidades en representación de la Asamblea. Ese fue pues el delito que ocasionó todas esas sanciones. Bueno, y así como eso, pues, uno va viendo cómo todas las instituciones pues se van distorsionando en una forma tan grave que hacen irreconocible aquella constitución liberal, cómo se va convirtiendo progresivamente en la práctica, sin modificar el texto constitucional, porque seguía siendo el mismo, en una constitución populista, para decir en forma muy suave. Entonces, cuando yo me planteo cómo calificar el régimen gobernante en Venezuela, yo me pongo a ver, bueno, hay quienes dicen que es una dictadura, sí, pero la palabra dictadura no es muy clara, porque puede haber la dictadura comisoria, como había en Roma, una gente que le dan todo el poder para enfrentar un peligro de una invasión externa, y durante un tiempo que no debe exceder de 6 meses, le dan todos los poderes, vencido el cual pues tiene que entregar el poder. Y el caso que más se cita es el de Cincinato, un general romano que dirigió todos los ejércitos de Roma para defender al país, y antes de terminar, era por 6 meses, pero en 15 días acabó con todas las amenazas y volvió otra vez a su hacienda para seguir dedicado a la agricultura. Eso fue una maravilla, pero entonces cuando nos hace dictadura, bueno, no, es otro tipo de dictadura. Cuando habla de la tiranía, pues hubo también en la antigüedad unos funcionarios que se llamaban tiranos, pero que generaban mucho progreso también, y que sí, tenían todos los poderes, pero lo utilizaban en beneficio de la gente. Y así pues yo llegué a la conclusión de ponerle un nombre que no es así tan ofensivo, digamos, que es el de populismo autoritario, porque realmente es la expresión del populismo como manipulación política y psicológica en su grado más elevado. Por eso es autoritario. Entonces, claro, eso fue en el 2014 que estaba yo haciendo eso. Pero después fue que cuando se empiezan a evidenciar una serie de elementos que en ese momento yo no los tuve presentes, sino tal vez hubiera buscado otro nombre, que es el estado delincuente, que no existía, sí existía, pero no estaba tan evidenciado, que es cuando se empieza el Estado a aliar con las FARC y con el ELN para establecer
el contrabando y el negocio del narcotráfico. Después todo el tema del oro y del coltán y toda una cantidad de... Bueno, entonces, esa es una figura nueva, pues, a la cual se refirió alguna de las personas anteriores, en la conversación previa, que es el Estado fallido, que es el Estado delincuente. Yo creo que es difícil encontrar una denominación que abarque todos esos elementos del Estado venezolano. Y ahorita, pues en este momento, esa figura del poder popular como un poder nuevo, con unas características muy particulares, donde se desecha todo tipo de elección organizada, seria, para escoger los poderes públicos, sino que se hace una elección de consejos comunales en unas asambleas tumultuarias, donde se decide a mano alzada, y esos consejos comunales a su vez eligen la comuna, y la comuna las confederaciones de comunas, y así se va creando una pirámide de decisiones sin control, digamos, sin seriedad jurídica, hasta llegar a elegir, pues, los altos poderes del Estado a través de esa figura. Eso se abandonó en su momento, porque a pesar de que se dictaron muchas leyes sobre los poderes, el poder popular, sobre los consejos comunales, sobre las comunas, sobre todo eso, sin embargo, no se adelantó. Y ahorita está renaciendo el interés del gobierno por el Estado comunal. Estas últimas semanas y meses se ha visto, pues, que el gobierno está reimpulsando la figura del Estado comunal, que es algo que no está en la Constitución, no solamente que no está, sino que fue negado expresamente en un referéndum popular. Entonces, esa parte me alegra, pues, de que cuando yo hice ese libro yo le di tanta importancia, a pesar de que fue derrotado esa idea del poder popular. En el libro yo le di bastante importancia, le dediqué páginas y investigué bastantes cosas de ese concepto que se relacionaba mucho con las utopías del siglo XVII y XVIII, de crear, pues, unas comunas autosuficientes, unos salansterios donde el grupo de gente, pues, vivía en paz y en armonía y producía todo para su alimentación y podían vender excedentes para comprar algunas cosas. Todo eso forma parte de una agente muy cuidadosa del medio ambiente. Imagínense ustedes, cuidadoso del medio ambiente, la gente que entrega la riqueza del oro en el Amazonas y en la Gran Sabana y en todo eso para explotarlo a través de la concesión a los militares del arco minero. Bueno, nada de eso es verdad, todo es una utopía, pero justamente la realidad es exactamente lo contrario de lo que dice la utopía. Y en ese sentido, pues, la idea, pues, del poder popular y de las comunas autosuficientes, que en Europa, bueno, también tuvo su importancia en algún momento y se diluyó. Y quedaron en algunas partes, algunas comunas hippies, que eran las que siguieron subsistiendo, sobre todo en California, pero no llegó a tener realmente encarnación seria, interesante en ninguna parte del mundo. Y sin embargo, el gobierno ahora vuelve a restablecer la utopía como una forma de reinyectarle entusiasmo a un sistema político que está agonizante, que carece totalmente de la posibilidad de generar emoción entre el público, entre los electores, entre los venezolanos, y entonces ahora quiere restablecerlo por esa vía, probablemente con la asesoría del gobierno cubano, necesariamente, ¿no? Que ellos tienen allá también los consejos populares.
tampoco es que los han emocionado mucho al pueblo los consejos populares. Bueno, entonces, quería pues decir que ese es un tema que hay que ponerle cuidado, porque no es una cosa inofensiva, no. Es una manera de establecer una relación directa entre el país con el jefe del Estado, porque esos consejos son dominados y están bajo la jerarquía directa del presidente de la República, como se hizo con las leyes esas que se sacaron en 2007. El año 2006 fue el año donde el gobierno le dio mayor relevancia a la figura del poder popular. Y en el 2007, incluso después de haber sido derrotada la idea, en el referendo fue cuando se hicieron pues las leyes, todas esas leyes que son como 10 o 12 leyes en las cuales sobre todo les dan muchos recursos, y les dan muchas posibilidades jurídicas de actuar, a pesar de no estar previstas en la Constitución como un mecanismo para socavar, para canibalizar las instituciones del Estado venezolano. Gruber lo compara en uno de sus libros con esas plantas parásitas que se pega a un árbol y lo van comiendo y lo van secando hasta lo que quede un tronco vacío y la planta parásita florece entonces. Así compara Gruber el poder popular, la idea del poder popular, con esa metáfora botánica. Pero bueno, no es para reírse, es algo sumamente serio y creo que en esta parte de esta reunión, como es un conversatorio, yo quisiera ya ir terminando para oír a otras opiniones y para que profundizaran en algunos de estos temas que hemos mencionado muy por encima y para hacer uso de la figura de la participación que está tan abandonada en estos tiempos. Entonces, le cedo la palabra al moderador para que disponga lo necesario para que hagamos este conversatorio verdadero. Manuel, muchísimas gracias por tu exposición esclarecedora y actual, por cuanto tocas aspectos que no solamente corresponden a la realidad y a la situación de Venezuela, sino a la situación de países tanto de la región como fuera de la región, en un debate que es de actualidad, que tiene que ver con las democracias liberales versus las democracias iliberales, o como algunos llaman, los populismos, nacionales populismos, o gobiernos autoritarios, también mencionados, y liberales, que se caracterizan por muchas de las cosas que tú has expresado en el caso de Venezuela. Resulta interesante ver cómo un país con una constitución liberal como la de 1999 soporta o se ha ido manteniendo de manera contradictoria con un régimen como el que tenemos actualmente. Creo que de tu exposición surgen muchas preguntas, muchas interrogantes que seguramente vamos a oír de voz de los veintitantos personas que están presentes en este momento. Yo les pediría que su participación fuese breve para que tengamos la posibilidad de participar todos. Les pediría también que los que no estén participando apaguen el micrófono porque los sonidos se filtran, por ejemplo, teclados, llamadas por celular, etc. Entonces, que apaguen el micrófono. Y les diría que como mecanismo, manden por el chat. Se te apagó el micrófono, Mauricio. Tienes apagado el micrófono, Mauricio.
Ok. Pero ¿no me estaban oyendo antes? ¿O sí? No, unos segundos no se te oyó nada más. Ah, ok, muy bien. No, que les pediría que entonces soliciten el derecho de palabra mediante el chat, que lo pidan para ir controlando las intervenciones y que no se eh, genere un cierto caos dentro del auditorio. Entonces, bueno, está abierto el derecho de palabra para... me voy a tomar el atrevimiento de hacerte una primera pregunta por algo que estoy escribiendo en este momento. Tú dijiste que la Constitución del 47, del 61, eran también constituciones liberales. ¿Es eso cierto? Con esta pregunta cierro y abro el derecho de palabra. Mira, esas son constituciones que diríamos mejor de base liberal. Establecen la garantía de los derechos y establecen un sistema de organización del Estado basado en la separación de poderes. Sin embargo, cuando lo comparamos el sistema nuestro, por ejemplo, con la Constitución de los Estados Unidos, ellos no tienen un programa de gobierno. Las constituciones nuestras sí las tienen, lo cual hace que cuando cambia a veces el gobierno hay que cambiar la constitución. En cambio, los americanos tienen la misma constitución desde 1787. Nosotros, en América Latina, un poco también hemos preferido más el sistema de Europa del Norte, de Alemania y de los países nórdicos, de una democracia con una gran participación del Estado, que ha dado origen a lo que Hermann Heller llamó el Estado social de derecho. El Estado social de derecho es aquel donde no solamente se garantizan los derechos individuales, sino también los derechos sociales principalmente, los derechos de la familia, los derechos de las comunidades, el derecho de disfrutar de un ambiente limpio, una serie de derechos de esos que son nuevos, derechos de cuarta generación. Entonces, esa diferencia viene porque en la Constitución propiamente liberal, los derechos que se declaran son libertades. O sea, son obligaciones de que el Estado no intervenga y no entorpezca el desarrollo de las personalidades, la libertad de enseñanza, la libertad de tránsito, todas esas libertades que son de origen liberal todas, a ellas se le agregan derechos en los cuales el Estado tiene que hacer una actuación y una inversión y preparar unos servicios como a la educación gratuita, como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, que son derechos que se incorporan en la Constitución del 99. O sea que la base es liberal, porque se basa en los mismos principios de la ilustración que dieron origen a las primeras constituciones, pero en América Latina, siguiendo el modelo, la primera constitución intervencionista, digamos, fue la Constitución de México de 1917 y la Constitución cubana de 1940, antes de Fidel, por supuesto, que crearon pues esos modelos de Estado social de derecho que se reflejan en Venezuela por primera vez en la Constitución de 1947, luego se perfecciona y se modifican en la del 61 y se amplían en la de 1999. Constituciones con base liberal, pero con una garantía de los derechos sociales que obligan al Estado a hacer pues una inversión en servicios públicos y en protección de las personas, de la familia, que no es una simple libertad, sino es una prestación del Estado que hay que dar, que no pasa en los Estados Unidos. Gracias. Hay una pregunta de Freddy Orlando, no sé si él la quiere hacer o quiere que la lea. Él dice que, bueno, muchas gracias por la conferencia. ¿Y qué opina el doctor Rachadel si a Venezuela se le denomina Estado tragedia?
Bueno, como muy griego, muy shakespeariano, porque las tragedias pueden venir de muchos lados, o sea, está bien para un artículo de prensa, pero la tragedia no es del Estado, la tragedia es de todos nosotros. El Estado es el que provoca la tragedia, nosotros somos los que la sufrimos, pero no es descriptiva, no nos sirve para entender por qué está pasando. Y si hay muchos estados de tragedia, cada uno puede ser una tragedia diferente, de manera que no es una tipología que nos diga qué es lo que hay detrás de eso. Gracias, Freddy. Gran amigo. Carlos quería el derecho de palabra. Les recuerdo intervenciones cortas, concretas y concisas. Carlos. Gracias, Mauricio. Bueno, primero agradecido a Manuel por su intervención. Mi comentario y una pregunta al cierre obedece, primero decir y aprovechar aquí ante todo, y Manuel lo sabe, y partiendo de en lo que él le puso al principio, la intención que tuvo con este libro. Cuando conversamos en aquel agosto del 2014, recuerdo que Manuel, en una conversación ahí en el Cafetín de Derecho, decía si valía la pena hacer esto, que ahora 6 años después está hecho y que afortunadamente tienen muchos de los participantes, cuando se les envió el link, el libro. Y puedo dar testimonio, es un libro que he usado bastante, no personalmente nada más, sino con estudiantes y demás, de hacer evidente la importancia de lo que para algunos es inútil, pero es lo más útil, como es el hacer memoria, historia en la circunstancia actual. Ese libro de Manuel, como está estructurado, si ustedes miran el índice, es un mapa que hace memoria e historia del sótano de la actualidad. Ahí se pudiera condensar eso, donde ahí habría que aplicar lo que antiguamente se llamaba el arte de marear, no para marearse, el arte para marear es el arte de navegar. Y ese arte lo despliega muy bien Manuel en el transcurso de todas las partes que tiene este libro. Hay dos aspectos que yo quisiera ver, Manuel, si pudiera ampliar, porque dice memoria de Graciela Soriano y aquellos seminarios durante 20 años que ella dio sobre el personalismo político en Hispanoamérica, que si bien se refería al siglo XIX, señaló algo que es sumamente importante, que en la medida en que las instituciones se desmantelaban o se debilitaban, dejaba la cancha abierta a los personalismos políticos. Si se cumple esto con ese Estado sin constitución, donde queda abierta no solamente la discrecionalidad del Ejecutivo, sino los personalismos. Y yo creo que es un aspecto bien importante porque la Constitución no es solamente de papel, sino qué papel juega eso que se llaman las instituciones, las normas, que es lo que ordena, o si se quiere, orienta ideas, creencias de los usos sociales y lo que está ocurriendo. Y la pregunta de cierre, justamente tu salida de Venezuela, como tú mismo lo señalaste, y por qué estás hoy en Bogotá y no estás acá, obedeció a una designación tuya por la Asamblea Nacional para ser representante de las universidades en el CNU. Sé que tienes conocimiento, has hecho una historia de las universidades pensadas como una clase para estudiantes. ¿Cuál es la situación de las universidades en el marco de un Estado venezolano sin constitución? Gracias. Bueno, dos preguntas que ameritarían una explicación larga. Bueno, yo he seguido muy de cerca las ideas de Graciela Soriano sobre el personalismo. Lo he hablado con ella, he leído algunas de las cosas que ella ha publicado. Ahora, yo no creo que puede decirse que cuando las instituciones se debilitan, surge el personalismo como regla general. Hay casos en que el personalismo hace que se debiliten las instituciones para poder fortalecerse como personalistas. En el caso venezolano, sí se da en alguna medida que ya las instituciones en el momento en que llega Chávez están bastante debilitadas. Se había perdido mucho del entusiasmo que había reinado en el país en los primeros años de la democracia
Se había perdido aquello que en una época se llamó el espíritu del 23 de enero, que era esa idea de la unidad de todos los venezolanos para lograr objetivos comunes para todos. Y en esa separación, esa división que se produjo entre distintos sectores de la sociedad y también por circunstancias económicas, desde que comenzó, digamos, en la democracia, se definió como un objetivo, como un medio para el desarrollo del país, la sustitución de importaciones. Pero la sustitución de importaciones llega un momento en que ya no tiene el efecto requerido y hay que ir hacia otras políticas, porque tienen efectos perversos que se traducen en contra de los mismos ciudadanos. Y nosotros teníamos la idea de que la sustitución de importaciones, digo nosotros los venezolanos, los que dirigían el país, en ese momento la sustitución de importaciones debía ser sustituida por un proceso de integración latinoamericana que fortaleciera pues toda el parque industrial de los países, el libre comercio entre nosotros, las exportaciones, todo eso, y eso no se pudo lograr, nunca se logró. Ni la integración latinoamericana en su conjunto, ni las integraciones subregionales que se buscaron como alternativas posteriormente, y entonces donde Venezuela, con una moneda muy fuerte, que era el bolívar, tenía posibilidades de comprar cosas en el exterior, pero no tenía posibilidades de vender productos no tradicionales, de exportar productos no tradicionales. Y eso pues nos llevó hacia una crisis económica que facilitó, digamos, el ingreso del personalismo chavista, digamos. Después, sobre el tema de las universidades. Bueno, ¿cómo es el régimen y cómo es el funcionamiento de las universidades en un régimen sin constitución como el que estamos? Bueno, es esto que estamos viendo. Es decir, es la agresión permanente del gobierno contra las universidades, una agresión económica, una agresión jurídica. Dictan una ley, como es la Ley Orgánica de Educación, que contradice lo que dice el artículo 109 de la Constitución, que habla de la comunidad universitaria formada por profesores, estudiantes y egresados, cuando le agrega los obreros, los empleados. Es decir, se sale pues, del marco constitucional y por ahí les abre las posibilidades al gobierno de tratar de capturar las universidades autónomas. Ese es el propósito del gobierno, capturar, poner bajo su jerarquía esas autonomías, porque es que el populismo rechaza, por principio, por su naturaleza, rechaza todo tipo de autonomías, no acepta, no admite autonomía funcionando en el mismo territorio en que está el régimen populista. Son absolutamente incompatibles. Y entonces la autonomía de la universidad es una mala palabra para el régimen populista que nos gobierna. Y por eso han tratado de muchas formas y en alguna medida, en una medida pequeña, lo han logrado en primer lugar mediante el acoso económico contra las universidades y después mediante la intervención de una serie de aspectos que eran productos y que estaban garantizados por la ley en favor de las universidades, como por ejemplo la selección de los aspirantes a ingresar a las universidades. Eso le correspondía a cada una de las universidades autónomas. Y el gobierno dijo, no, yo de ahora en adelante soy el que selecciono los candidatos. Y la selección se hace a través del Consejo Nacional de Universidades, de la OCSU concretamente. Para eso a la gente le hacen una encuesta para saber un poco cuál es su situación socioeconómica. Por ejemplo, le preguntan cómo es el piso de su casa. ¿Es de cemento o es de tierra o es de qué? Con la finalidad de darle como unos puntos adicionales a los que tienen piso de tierra. Y eso con una idea de una justicia social trasnochada que tienen ellos allí. Y se presentaron casos concretos. Yo conocí cuando estaba yo trabajando allá en la consultoría jurídica el caso de una muchacha de
de la universidad, perdón, graduada de bachiller en un colegio de Barquisimeto, que tenía 20 de promedio. ¿Sabes lo que es 20 de promedio? Eso es difícil hasta imaginarse. Y quería entrar a estudiar medicina en la UCLA, de allá de Barquisimeto, o en la Universidad Central, en otra universidad donde estudiaba medicina, pero lo que quería era medicina. Y no pudo entrar porque no le dieron los puntos, porque los puntos se los habían dado a otros estudiantes que tenían piso de tierra, por ejemplo, en su casa. Cuando la misma ley de universidades, la Constitución, cuando regula la educación, los tratados internacionales, todos dicen que el sistema educativo y la selección para ingresar en los sistemas educativos siempre debe ser con base en el mérito. Bueno, esto lo cambiaron con una idea aparentemente de justicia social, pero en realidad no es eso. En realidad es meter a su gente, sus militantes, los partidarios del régimen en la educación superior, para de esta manera capturar desde adentro el gobierno de esas universidades, que hasta ahora en ninguna universidad han logrado tener una mayoría. Entonces, esa intervención de los sueldos de los profesores, eso forma parte de la autonomía administrativa que tienen las universidades, que ya se les ha venido quitando en muchos aspectos, pero ahora se están refiriendo al sueldo, y eso ha creado una reacción fuerte. Yo estoy en un chat con las universidades, con los consultores jurídicos de las universidades, y hay una reacción muy fuerte de gente que dice que ellos no van a ir a cobrar si tienen que cobrar por el sistema patria, con el carnet de la patria. Pero sin embargo parece que la mitad de los profesores ya están en el sistema patria y están dispuestos a cobrar, y entonces al final pues terminarán cobrando también por el sistema patria, quién sabe con qué finalidad, pero ahí les hacen una serie de encuestas también. Es una forma como de espionaje sobre las personas para intensificar la intervención política del régimen en la vida de los ciudadanos. Por eso, perdón, déjame decir esto, por eso yo creo que nosotros, bueno, allá se está planteando qué vamos a hacer nosotros contra esto. Vamos a hacer una demanda en un tribunal, en el Tribunal Supremo, para que no nos hagan obligatorios tener que ir a tener el carnet de la patria. ¿Sí? Yo les he dicho lo siguiente, miren, yo creo que nosotros no podemos resolver los problemas particulares. El problema que tenemos nosotros es el problema general, el régimen. Nosotros tenemos que salir de este régimen. Si no, no podemos resolver nada. Tampoco es que la salida del régimen va a resolver todos los problemas, pero ningún problema importante podrá ser resuelto si no salimos de este régimen. Eso para mí está absolutamente claro. Mientras ellos estén mandando, seguirán con el acoso permanente contra las universidades. Fíjense, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, que es de las universidades autónomas, una de las más altas, y de todas en general, el más alto nivel académico que tiene la Universidad Simón Bolívar. Lograron meter ahí a un vicerrector militar nombrado por el gobierno ante la falta de ausencia absoluta del vicerrector, que la ley de universidades establece que cuando falta un rector, sube un vicerrector. Si hay un vicerrector, sube otro vicerrector, o el secretario sube al vicerrectorado. Pero no, aquí el gobierno dijo, no, eso lo nombramos nosotros. Nombraron un militar que además no tiene las condiciones para ser autoridad universitaria, porque el reglamento de la Universidad Simón Bolívar dice que tiene que ser profesor de haber tenido 10 años, por lo menos, de profesor en una universidad. No importa la categoría, no importa en cuál universidad, porque tiene que haber sido por 10 años, y este que nombraron había dado unas clases por ahí, pero no tenía los 10 años. Entonces, bueno, el rector de la universidad está en una situación de salud lamentablemente delicada, y puede haber en algún momento pues que tenga que retirarse ya definitivamente. Y entonces vamos a tener una universidad
con un rector militar activo nombrado por el gobierno y que además no tiene los requisitos para ser autoridad universitaria. Lo vamos a tener. Espero que no, yo espero que el doctor Planchard siga teniendo una larga vida y no tenga necesidad de retirarse. Pero ese peligro está allí, pues. ¿Cómo lograr tener una autoridad universitaria sin tener los votos necesarios? Este es el gran problema que se viene planteando el gobierno de hace años y han intentado distintas formas. Hasta ahora no han podido aplicar ninguna, pero por lo menos alguna autoridad le van a poner la mano por la vía pues, del nombramiento por el Ejecutivo. Y espero que eso sea único caso y no que se vaya a producir en otros más. Eso son las universidades bajo un régimen populista. Estamos viendo. Mauricio, el micrófono. Lo tienes apagado, Mauricio. Sí, que digo que hay muchas saludos, felicitaciones desde varios lugares del mundo, Juan Manuel. Ahora te los leeré con calma. Pero hay una pregunta que hace la profesora Margarita y dice, ¿hacia dónde va el constitucionalismo en Venezuela? Bueno, el constitucionalismo como estudio y aplicación del derecho constitucional no va, sino que viene hacia un hoyo profundo de hace mucho tiempo de donde hay que sacarlo, hay que rescatarlo. Nosotros tenemos que salir de ese régimen y empezar a reconstruir el país desde el principio, sobre todo en el campo del derecho, pero no solamente hacer leyes muy bonitas, muy bien elaboradas técnicamente, sino que se apliquen realmente. Y para eso necesitamos contar con una sociedad civil, con una gente, con unos ciudadanos que exijan, que respalden ese cambio que hay que hacer, porque mucha de esa gente que hoy en día pues están sufriendo, son víctimas de la situación de pobreza, de incertidumbre, de inseguridad, de emigración en que se han visto sometidas sin pensar nunca que este régimen los iba a llevar a eso. Pero mucha de esa gente era la que decía cuando Chávez inventaba pues sus famosas expropiaciones, que decían emocionadas, así es que se gobierna. Con esa gente no podemos ir a ningún lado a menos que cambien definitivamente y se pongan a apoyar un régimen de progreso, de libertad, de justicia, que es lo que queremos implantar en Venezuela pronto además. En la misma onda del cambio, de la necesidad de buscar la democracia, la profesora Luz Marina pregunta, ¿cree posible que la región latinoamericana pueda reaccionar a todo esto más allá de las declaraciones de principio? No, yo creo difícil. Mire, nosotros hay demasiados intereses en los distintos países que impiden a la hora de la verdad, digamos, un auxilio en los hechos, que trascienda los apoyos románticos de declaraciones escritas. No creo que ese es un problema nuestro. Incluso en Europa, que hemos tenido bastante apoyo nosotros en los países democráticos, nosotros tenemos una serie de problemas legales en este momento, pero yo he tenido oportunidad de conocerlos con detalle. Por ejemplo, Inglaterra reconoce el gobierno venezolano de Guaidó. Sí, muy bien. Pero había una embajadora del gobierno de Guaidó de Inglaterra que no la reconocía. Entonces reconocen a Guaidó, pero no reconocen a la embajadora que él nombró. Y reconocían al embajador de Maduro. Entonces se presenta un problema con el oro que está en el banco nacional de Inglaterra. Son en total, entre el Banco de Inglaterra y el Deutsche Bank,
son como 2.200 millones de dólares que están en esa situación y que el gobierno de Maduro les pide que se lo den, que ese dinero lo necesita para programas sociales, para combatir la crisis humanitaria compleja que tenemos, que además la creó él y antes Chávez. Entonces el gobierno de Venezuela se hace parte en ese juicio que inició ellos para pedir que le dieran el oro y entonces decimos, no, es que nosotros somos el gobierno legítimo, el que reconoce el gobierno británico, el gobierno del Reino Unido, mejor dicho. Y entonces resulta que incluso, por ejemplo, el día del 5 de julio, la reina de Inglaterra manda a felicitar a Guaidó como presidente en nombre de Venezuela, pero no reconoce al embajador de Venezuela, la embajadora, quien ya se cansó y renunció, pues, ¿qué es eso? No puede asistir a nada, no puede asistir a ningún acto, no puede ejercer sus funciones. Entonces ahí hay una gran hipocresía y eso se refleja en el tema jurídico, porque nosotros tuvimos una sentencia en primera instancia en la cual nos dijo que el gobierno reconocido, el gobierno de Venezuela reconocido por el gobierno británico era el gobierno de Guaidó. Y el abogado que estaba allí en representación de Venezuela, designado por la Procuraduría que representa a Guaidó, ese representante era el que podía estar en el juicio. Bueno, muy bien, ganamos en primera instancia, emoción, el gobierno de Chávez, de Maduro apela, van a la segunda instancia, y en la segunda instancia dicen que no, porque bueno, no es evidente, no está claro eso todavía, hay que hacer un estudio mayor, el gobierno tiene que pronunciarse, ¿cómo es eso de que el gobierno reconoce a Guaidó, pero también reconoce a la embajadora o al embajador que no Maduro, y revoca la sentencia que era favorable en primera instancia a nosotros? Todavía falta la sentencia final de la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido, pero esa es como una especie de esquizofrenia que tienen muchos países, que por un lado quieren demostrar su apoyo al régimen de Guaidó que va a restablecer la vigencia de los derechos humanos y constitucionales, pero por otro lado tiene intereses económicos por debajo que los llevan a una actitud contradictoria, por decirlo menos. Entonces, esto está pasando en otros países, en España, por ejemplo. La situación de España es algo espantoso con relación a Venezuela, es una esquizofrenia total con las alianzas del presidente del gobierno, con el vicepresidente Iglesias y todas esas cosas. A veces deciden una cosa, deciden otra. Nosotros no podemos contar con un apoyo de España. Y otros países también. O sea, nosotros tenemos que resolver nuestro problema. Y cuando lo resolvamos vamos a tener mucho apoyo. Ahí sí, mucho apoyo. Vamos a tener préstamos, vamos a tener distintas asesorías técnicas para sacar el país adelante. Pero tenemos que hacerlo nosotros. No esperar que otros lo quieran hacer porque no lo van a hacer. Hay demasiado, incluso hasta en los Estados Unidos hay contradicciones. El micrófono, Evo. Mauricio, el micrófono, no se oye. Sí, voy. Gracias. La profesora Xiomara García pregunta, ¿cómo se puede implementar un Estado comunal cuando existen tantas fracturas internas en las instancias creadas para ella, como son las VC, consejos comunales, las comunas, entre otras? Si va a ser impuesta, es decir, si este Estado comunal va a ser impuesto, ¿podría describir o dibujar el proceso que nos espera bajo este Estado comunal? Mira, yo en eso no soy tan pesimista. Yo creo que hasta ahora, cuando el gobierno estaba con más fuerza, no pudo. El gobierno de Chávez no pudo implantar un Estado comunal. O sea, el sistema de separación de poderes que hay en Venezuela es un sistema de separación horizontal donde hay
poder legislativo, ejecutivo, judicial y otros dos poderes más. Pero también hay una separación por capas. Hay un poder nacional, un poder estatal y un poder municipal. Entonces ellos quieren establecer, en lugar del poder municipal, un poder comunal por encima del poder municipal, y eso hasta ahora no lo han podido hacer. Hay un gran rechazo. Hay un gran rechazo. Yo creo que eso tal vez fue lo que movió más a la gente a rechazar el proyecto de enmienda constitucional de la nueva constitución que quiso crear el gobierno. No lo van a hacer, no creo que lo puedan hacer. Y si lo tratan de hacer, yo creo que esto puede ser el momento, el momento en que surja la chispa para actuar todos en conjunto contra el gobierno. Y cuando digo la chispa, me acuerdo de una frase que usa mucho mi amigo Felipe Pérez Martí, quien dice: la pradera está seca, lo que falta es una chispa. Yo creo que está seca y falta una chispa. Y esa chispa podría ser el intento del gobierno de implantar eso. Yo siempre pensé que la chispa iba a venir de las universidades, sobre todo de los estudiantes universitarios. Pero hasta ahora no ha sido así, pero también en cualquier momento se enciende la universidad, sobre todo con estas cosas que le están pasando últimamente a los profesores. No se han dicho porque afecta directamente a los estudiantes, pero en cualquier momento puede también levantarse la chispa de la universidad y la chispa del país, porque es que el tema de los municipios es algo muy cercano a ellos. Entonces, el poder comunal es una manera del gobierno ponerle la mano directamente a todos los medios y todas las instancias locales de servicios públicos, a los cuales el gobierno les promete dar una gran cantidad de dinero. Ya les dio, ya les ha dado mucho dinero, pero con esta situación de crisis del país va a ser muy difícil que el gobierno pueda aplacar esa resistencia dándole altas sumas de dinero, porque no tiene suficientes ingresos para dar eso. Entonces, de pronto sería bueno que trataran de hacerlo, porque esto puede producir la chispa que estamos esperando. Gracias. Nancy Rebolledo envía saludos de Buenos Aires y bueno, felicitaciones. Ana María le envía también y felicita la síntesis sobre la violación de la Constitución del 99. Hay una pregunta de Brimer, creo que Brimer Marcano, no logro verlo aquí, donde dice: excelente intervención del doctor Rachadel desde Anzoátegui, abrazos. ¿Hay un proyecto de país que permita entrar en materia educativa y podamos obtener resultados en poco tiempo, teniendo conocimiento de las grandes del pasado y el presente? Saludo y agradecido. Bueno, en esta pregunta lo que hay es un deseo de poner de relieve la necesidad y la importancia de la educación para cambiar el país. Yo creo que sí. Nosotros hicimos unos adelantos interesantes en materia educativa, pero todo eso se revirtió. La educación está en una situación de abandono, no solamente físico, que no hay ni agua, ni luz, ni baño en las escuelas y en los liceos, ni comedores, ni nada de eso, sino que se ha pretendido utilizar como instrumento de ideologización de los estudiantes. Imagínense ustedes la cantidad de libros que se imprimieron en Cuba, 20 millones de ejemplares para cambiar la historia del país. Ya Páez ya no es el guerrero de las queseras del medio, el valiente general Páez, sino que es un lacayo del imperialismo. Y luego cambian pues una cantidad de cosas para escribir una nueva historia que le diera sustento a la actuación de ese gobierno. Y recuerden ustedes que las primeras reacciones del país fueron cuando el gobierno pretendió intervenir en las escuelas a través de una figura de los supervisores itinerantes que dictó un decreto 1011 para
que esos supervisores pudieran destituir a los directores de las escuelas y nombrar otros. Supervisores que eran agentes del gobierno, por supuesto, para copar toda la educación y ponerla al servicio de lo que llaman ellos la revolución. Bueno, ese decreto 1011 fue la primera cosa que hizo el gobierno en el año 2000, que llevó a la gente a la calle. Ustedes se acuerdan, bueno, la mayoría tal vez no se acuerda porque son algunas de esa gente muy joven, pero hay otros que sí se acuerdan cuando la gente salió a la calle a decir, con mis hijos no te metas. O sea que es un tema muy sensible. Y esas agresiones contra la educación también puede estar ahí la chispa que estamos necesitando para este cambio. Pero sí estoy seguro de que cuando se produzca el cambio, la prioridad número uno que debe tener el nuevo gobierno es hacer la educación. No solamente educar a la gente en los conocimientos técnicos, sino darle pues una información sobre lo que es la Constitución, lo que es una sociedad civil educada, como ocurre en los países desarrollados donde todos los grandes procesos de desarrollo han pasado por una prioridad número uno y una asignación de recursos importantes para los establecimientos educativos, que se incrementan en su número y se mejoran en la calidad de su enseñanza. Eso tenemos que hacer, pero ahorita no lo podemos hacer. Salir del reino. Por eso les digo, miren, no se pueden hacer reformas particulares que vayan a salvarse de esta barbarie, sino hay que tratar de recuperar el país completo para empezarlo a reconstruir. Eso tenemos que hacer. Bueno, ya para ir cerrando, Liliana Godoy dice, profesor, gracias por esta posibilidad privilegiada de oír sus reflexiones sobre problemas tan complejos que tenemos en el país. Pregunta, 2 puntos. Dice que debemos actuar para resolver la situación porque nadie lo hará por nosotros. Pero con la crisis institucional, empezando por la debilidad inmensa de los partidos, ¿qué vía o qué vías ve para iniciar y desarrollar esa chispa con tanta gente afuera y tantos adentro concentrados en sobrevivir? Bueno, no es que sea fácil, yo creo que es bien difícil la tarea que tenemos por delante. Para empezar, tenemos nosotros que empezar por emocionarnos ante la posibilidad de hacerlo. Y para ello tenemos que pensar que es posible. Porque si todos pensamos que ya el país ya no se puede liberar, nosotros no podremos hacerlo. Es que en un ejercicio de introspección, convencernos a nosotros mismos sobre la posibilidad de hacerlo. Ahora, yo pienso que alguien debe tomar la iniciativa. Yo sigo pensando, a pesar de que a veces me entran dudas, yo sigo pensando que eso tiene que venir de las universidades. Y esta crisis que está viviendo la universidad es la posibilidad de que se pongan de acuerdo. Mire, hay un gran consenso entre las universidades, entre los rectores universitarios, a pesar de que puedan tener posiciones diferentes. Todos están de acuerdo en que hay que hacer un cambio grande en el país y hay que empezar por la educación. Y eso puede significar también que surjan las posibilidades de que esa concertación de las universidades, no solamente de los rectores, de las autoridades, de los estudiantes, de los obreros, de los empleados universitarios, puede crear la sensación de que sí se puede, sí estamos en condiciones de hacerlo. Y hay que hacerlo rápido también, porque cada vez que pasa el tiempo se va haciendo la situación más y más difícil y hay mayor cantidad de venezolanos que se están yendo. Sin embargo, para terminar esta parte con una nota
positiva, yo le diría que, por ejemplo, en Colombia se están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, se organizó un curso para líderes estudiantiles o líderes juveniles venezolanos y algunos colombianos también, pero incluso esos colombianos son hijos de venezolanos, a través de un sistema de clases virtuales en la cual me pidieron también participación y otros profesores en distintos aspectos. Y fue un curso bien intenso y muy interesante y muy bien hecho, muy bien montado para líderes estudiantiles. Y también hubo otro curso montado por la Universidad de Washington, que organizó también un curso en el cual me pidieron también participación por esta misma vía virtual para dirigentes juveniles de América Latina. Y bueno, estamos trabajando con la docencia, con la educación, para crear pues ese renacer del entusiasmo de la gente que está afuera. Pero también hay que hacerlo con la gente que está dentro. Y eso pienso yo que lo pueden hacer, que lo deben hacer las universidades autónomas, que son las que tienen mayores posibilidades. O sea, no dejarse distraer, porque en la medida en que se distraigan con el tema de si el carnet de la patria o no el carnet de la patria, se olvidan de la gran tarea que tenemos por delante. Y hay que concentrarse en que para nosotros lo más importante en este momento es salir de este régimen, definitivamente, y sustituirlo por un régimen verdaderamente democrático, que respete las garantías constitucionales y que ponga al país en una senda de progreso económico, social, político y sobre todo cultural. Bueno, Manuel, creo que no hay más preguntas. Creo que nos está llegando la hora de cerrar. Muy agradecido, te felicito por tu excelente exposición. Creo que hemos aprendido mucho. A mí me queda como una suerte de cierre, de conclusión, en la cual creo que no basta que existan buenas constituciones, porque no son garantía en sí misma de gobernabilidad y de garantía de derechos y libertades. Es importante que más que una constitución haya participación ciudadana, haya activismo político, haya compromiso social. Es como decir que por el hecho de tener riqueza o petróleo vamos a superar los niveles de pobreza. No necesariamente es así. Creo que hay que buscar un ejercicio que garantice un círculo virtuoso entre la Constitución, ese acuerdo social y la acción política y civil de los ciudadanos. Bueno, nuevamente te agradezco, Manuel, te agradezco en nombre de los participantes, en nombre de la línea Población Sociedad, este grato y enriquecedor momento. Yo quisiera, perdón, que Sí, me dieras un minutico por supuesto, para decir lo siguiente. Sí. Eso que tú dices es tan cierto, que una buena constitución en el papel no garantiza nada. Nosotros tenemos dos experiencias en Venezuela que iluminan mucho en este sentido. Mira, en el año 1958, que fue derrocado, se fue del país Pérez Jiménez. El país siguió con la constitución de 1953, que era una constitución perejimenista, que no garantizaba derechos, una constitución muy mala para el país, muy buena para el gobierno. Pero se planteó ahí el problema de que cómo vamos nosotros, ahora que tenemos un régimen democrático, seguir bajo una constitución perejimenista. Eso es un insulto, eso es una falta de dignidad seguir con una constitución perejimenista. Sin embargo, la tesis que se impuso fue: vamos a hacer una nueva constitución, vamos a pensarla bien, vamos a estudiarla, vamos a ponerla, si ustedes quieren, se van a ir poniendo en vigencia, en los hechos, aunque todavía no esté terminada.
Y el país se gobernó, se continuó gobernando durante los años 58, 59, 60, hasta el 23 de enero de 1961, que fue cuando se promulgó la nueva Constitución. Sin embargo, en esos años, a pesar de que estábamos bajo una Constitución perejimenista, el país funcionó bien. Hubo mucha solidaridad entre los venezolanos, mucha armonía, mucha unidad entre los venezolanos, aquello que se llamó, como lo dije antes, el espíritu del 23 de enero se mantuvo hasta el 23 de enero del 61 bajo la Constitución perejimenista y el gobierno actuó correctamente. Entonces, con una Constitución mala, un gobierno bueno puede hacer grandes cosas. Y a la inversa también, que fue lo que pasó con la Constitución de 1999. Era una Constitución buena. Yo le corregiría un par de cositas allí. Muy personalista en algunos aspectos. Pero en general, una Constitución buena, una excelente Constitución. Y sin embargo, con esa excelente Constitución, Chávez hizo todos los desastres que hizo y Maduro siguió y los empeoró más todavía. O sea que con una Constitución buena se puede hacer un mal gobierno y con una Constitución mala también se puede hacer un buen gobierno. Eso es la lección que yo saco de esos dos ejemplos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Juan Manuel. Creo que hay muchas otras cosas por conversar. Ojalá podamos reencontrarnos en un futuro próximo. Nuevamente agradecido, muy agradecido por el momento. Y gracias también a los participantes en nuestra jornada de hoy. Los invitamos para una próxima, no sé cuándo será, 15 días, 3 semanas. Tampoco sabemos sobre qué hablaremos, pero por ahí nos estaremos reuniendo en esta suerte de vecindario que hemos hecho con algunos ucedistas que estamos dispersos por el mundo. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a todos y buenas tardes o buenos días. Depende de donde estén. Saludos. Hasta luego. Un saludo, tocayo, aquí oyendo esa magnífica exposición. Manuel Sánchez Abraham. Abraham, sí, señor. Aquí oyéndote y esperando a que regreses pronto. Aquí estamos. Yo creo que mientras más pronto Orlando, mejor. Bien, y Freddy Orlando ya lo saludé también, dos compañeros míos de estudio. Y espero regresar muy pronto, porque yo regreso cuando salga Maduro. O sea que si regreso pronto es porque salió Maduro. Y Sánchez Falcón, que vengan también, los buenos amigos. También, sí.